Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Cuatro y 4 minutos de la madrugada, 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Libros de Roberto Sánchez tenemos para regalar entre todos los oyentes a los que hoy les apetezca participar. Dicho esto, yo que sé, al que tenga una reflexión divertida, como la de David Badajoz el otro día, que nos contaba que bueno, pues que él es chandalista empedernido, nos lo contaba aquí con Rosa Moreno, o Silvia de Madrid, que ayer nos contó que se sorprendió mucho con los snacks que se encontró en Murcia. Bueno, hoy se puede llevar un libro de Roberto Sánchez, el oyente, que nos cuente en el 900-100-800 qué sentido sacrificaría a cambio de potenciar otro. O sea, si tuvieras que elegir uno de los 5 sentidos para cargártelo, a cambio de que alguno de los otros 4 funcionara mejor, ¿cuál sería? Complicada la pregunta, no tanto hablar de los 5 sentidos que en principio tenemos. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Adri, ¿qué tal? Sentido y sensibilidad, en tu caso, Parda. Y bueno, sensibilidad poca, más bien, pero bueno, sentido sí. Por lo menos del humor. ¿Podrías el común ya tampoco. Bueno, del humor mucho y común también. ¿Podrías responder a esta pregunta o no? Es complicado, ¿eh? Es difícil. Sí. Pero a priori, cuando te preguntan ¿con qué sentido tú crees que podrías vivir? ¿Con qué sentido? Que eliminas un sentido, ¿con cuál? ¿Cómo te quedas? Es que, claro... ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Dice. ¿Qué decimos? Bueno, vamos a decir que vamos a abrir una zona complicada. Es nuestra zona. Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo. Divulgador científico, Ignacio Crespo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No sé por qué a la Parda le ha parecido tan complicada la pregunta. La vista y el oído, por supuesto que no. Claro. Partimos de eso. Sí, eso es la respuesta rápida, supongo, ¿no? El olfato para los perros, pues tampoco, pero... Ya. El tacto, supongo. Pero que acá también es que es complicado. Tiene sus cosas el tacto, Sí. Iremos viendo que la vida se complica, por desgracia, y como por desgracia saben además muchos oyentes, seguro, cuando vamos perdiendo sentidos. Diré que si la propuesta para los oyentes para que llamen y digan qué sentido perderían en regalarles un libro, supongo que no dirán la vista, porque se quedan sin libro, a no ser que sea audiolibro. Claro, no. En este caso son libros físicos, los de Roberto Sánchez. Tenemos además 3 títulos diferentes. Pero fíjate, yo sí que tengo una respuesta muy rápida para esto, porque a mí me impresionó muchísimo de pequeña la primera vez que vi, y creo que yo era muy pequeña, a una persona sorda. Y entonces desde muy niña yo siempre decía, a mí me da igual todo, pero por favor yo quiero seguir escuchando. Porque yo veía como esa mujer se estaba perdiendo todo el rato muchas cosas que sucedían a su alrededor, y yo decía, yo lo que quiero siempre es escuchar. Y entiendo que por eso acabas en la radio. Supongo que tiene mucho que ver. Y que estaría feo desde la radio decir que perderíamos el oído, ¿no? Sí, Hasta que escuchas a Bad Bunny y luego dices, cuidado que igual me he precipitado, ¿no? Exacto, depende, ¿no? Es lo mismo que el olfato, que está muy bien, pero si vives en Madrid o en alguna otra gran ciudad, hay veces que... Y hay huelga de basura y hace calor. Exacto, el ¿no? verano, que ya lo estamos viviendo, el verano también pide perder el sentido de la temperatura. Sí, en el metro ahora apunta sobre eso todo. Nos gustaría, sí. Nos gustaría bastante. No, pero es verdad que no lo había vinculado nunca con lo de trabajar en la radio, pero os prometo que a mí esa mujer, que seguro que ya no vive porque era una mujer mayor, me impresionaba muchísimo porque verdaderamente no se enteraba de nada de lo que sucedía a su alrededor, más allá de lo que efectivamente ella veía, pero a mí me parecía que le faltaban muchas cosas. Eso es algo muy interesante del sentido del oído, porque la vista, que es por donde más información nos entra por minuto, está restringida lógicamente a nuestro campo visual, a aquello que podemos ver en la lejanía, por supuesto, pero ahí el oído es igual. Unos más que otros, ¿eh? Exacto, pero con el oído puedo escuchar lo que ocurre detrás de mí, con la vista no. Así que aportan cosas diferentes, y esa es parte del motivo por el cual hemos desarrollado como individuos distintos sentidos. Tenemos que pensar evolutivamente en esto como
un pequeño ser vivo, extraño, formado por un conjunto de células, pero muy rudimentario, que en algún momento tuvo que empezar a moverse. Y para moverse con algún sentido y no de forma aleatoria, tenía que tener algo que detectara hacia dónde ir o de dónde alejarse. Y ahí es donde posiblemente aparece lo más parecido al sentido del olfato, para saber dónde hay un estímulo, una molécula que puede ser algo relacionado con la comida, por lo tanto que quiere ir ahí, o por ejemplo una de la que tiene que huir porque es una sustancia química tóxica, o porque si hablamos por ejemplo de temperatura, es una temperatura a la que puede empezar a ser dañado en el mar, cerca de una fumarola o lo que sea. Entonces ahí es donde los sentidos empiezan a tener pues sentido y tenemos que apostar por distintas maneras de observar. Es algo que por ejemplo en la astronomía hemos descubierto hace relativamente poco, y es que solo con la luz visible no podemos ver todo lo que nos interesaría, y existe la astronomía multimensajero, que se ha dado cuenta de lo mismo que la evolución, pero para el cosmos, que para poder ser una forma de vida planetaria funcional de cara al resto del universo, nos conviene ver la luz visible, ver en infrarrojo, en ultravioleta, incluso a través de algunas partículas que no podríamos considerar luz, y que eso nos abre un montón de caminos. Pero con esto quieres decir que los primeros... bueno, este debate ya lo tuvimos el otro día, no lo voy a volver a sacar. Cuando no éramos todavía seres humanos, el primer atisbo de vida que hubo, el primer sentido que se desarrolló es el olfato. Posiblemente sí. Esto es muy interesante porque cuando vemos la estructura de nuestro cerebro y cómo se conectan los sentidos con las partes del cerebro que los procesan, porque eso es así, la vista se procesa en la zona de atrás, en la nuca, podríamos decir, del cerebro. Y los sentidos del tacto se procesan un poco como si te pusieras una diadema en la cabeza, pues en esa zona. En el caso del olfato, es el único que va directamente a estas partes de la corteza responsables de procesarlo, y no hace una parada intermedia en el llamado tálamo. El resto de sentidos hacen ahí una parada. Puede tener que ver con que era más directo, más inicial en ese sentido, y que además pasa una cosa muy curiosa. Se suele relacionar esto con el hecho de que el olfato es más capaz de evocar recuerdos. Tenemos la Magdalena desde de Proust. Luego. Exacto. Y esa idea de, pues por ejemplo, el olor del pan, y te vienen imágenes directamente de tu infancia sacando el pan del horno, pasando delante de la panadería o con los bocadillos que te hacían tus abuelos o lo que fuera. Eso es un poder brutal que tiene el olfato y que no tienen otros, y que si perdiéramos el olfato, como decía la Parda hace un rato, pues igual perderíamos esto también. Desde luego, perderíamos sentido y sensibilidad, como decía yo al principio. Oye, nada más arrancar a hablar, Ignacio, ha llamado una oyente al 900-100-800. Blanca, desde Vitoria. Hola, Blanca. Se amanece, nos vamos. Se amanece, nos vamos. Blanca, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, Blanca? Qué alegría encontrarte aquí en la madrugada. Ya lo creo. ¿Qué tal estáis todos? ¿Bien? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien. Hoy sin dormir, o sea que por eso llamo. y has llamado muy rápida porque estabas sin dormir, pero porque tú ya tienes una respuesta también muy rápida a lo de con qué sentido... podrías vivir ¿con qué sentido podrías vivir sin él? Me hago siempre lío con la pregunta. Mira, te voy a decir, yo soy fumadora y el olfato lo tengo casi perdido, así que tampoco me importa terminar de perderlo en favor de la vista, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Esa la tengo peor. ¿Y lo del olfato? Años y lo demás. Ya, ¿el olfato ha sido paulatinamente, Blanca? Sí. Y en cuanto a lo que estabas comentando ahora de evocar recuerdos que estabais comentando, pues en mi caso no me funciona, quiero decirte, porque además me he movido tanto, cambiado de tantos sitios y de tantas ciudades, que entonces... todo te recuerda al tabaco, ¿no? Sí, más o menos. No, pero es que además es muy difícil que evocar el olfato cuando no estoy en las zonas donde he estado anteriormente. Blanca, te voy a hacer una pregunta. Ya que me dices que el olfato, pues por desgracia, lo has perdido en gran medida y que por lo tanto tampoco ves que sea el sentido más interesante. ¿Y si te ofreciera, que esto es hipotético, no voy a hacer magia, pero si te ofreciera la posibilidad de recuperarlo, ¿qué preferirías? ¿Conservar tu teléfono móvil o ganar el sentido del olfato, por ejemplo? Ay, mira, ahí tendría duda. Fíjate que hablamos del teléfono móvil, que es algo muy material. Ya, pero tampoco es algo... Bueno, sí, es un poco imprescindible para mí el teléfono móvil, porque tengo una hija que vive muy lejos. Y si no sabría nada, pero... Bueno, pero tienes el fijo también. Claro.
Ya, no es lo mismo. Te pongo otro ejemplo. Pero bueno, es igual. Espérate, que te va a convencer, Tengo otra oferta. Que yo prefiero, creo que preferiría el teléfono móvil que el olfato, porque ya me he habituado a no oler. Madre mía. A mí me sorprende muchísimo esto, Blanca, porque para mí el olfato también es muy relevante y creo pero que... no eres fumadora, ¿verdad? Que hayas perdido el olfato. No lo sé. Y además a ti te puede evocar cosas. No lo sé, pero en mi caso no. Ya te digo que he cambiado tantas veces de ciudades, de pisos y de todo lo demás, que es muy difícil encontrar olores que me evoquen algo. Ignacio, pero es mi caso particular. Blanca, voy a hacerle un poquito de spoiler a Ignacio porque sé que luego lo vas a comentar un poco de manera más ampliada, pero Blanca, ¿tú saboreas bien la comida? Bueno, más o menos. Claro, También he perdido porque a lo mejor no solo estamos hablando de olfato, ¿no, Ignacio? Están muy conectados. Justo, ese es el tema, que mucho de lo que consideramos gusto cuando probamos un alimento se debe al olfato. El gusto tiene de forma muy restringida salado, dulce, amargo, ácido y umami, que luego hablaremos un poco de qué es lo que es, pero toda la variedad de aromas vienen del olfato y es lo que le da ese gusto. De todos modos, quería hacerte otra propuesta y tiene un sentido, ¿eh? Esto voy a recuperarlo del teléfono móvil y por qué lo pregunto. Vale. Y en lugar del teléfono móvil, olvídate de eso, Blanca, ¿te gustaría recuperar el olfato si fuera, por ejemplo, a cambio de tu pelo? Suena terrible, ¿eh? Pero ahora explico por qué. También tienes claro que no. Hoy lo tiene clarísimo, ¿eh? Blanca vive perfectamente sin olfato. Sí. El pelo no lo cambiaría. Lo tienes seguro. ¿Por qué? ¿Por qué dices lo del pelo, Ignacio? Pues fíjate, esto es un estudio que se hizo en 2022, que se le preguntó en Inglaterra a 407 personas qué sentido preferirían perder y además se jugó un poco a eso de las apuestas. Se comentó lo del teléfono y se comentó lo del pelo. Y justo el sentido que menos interesaba a la gente, que más dispuestos estaban a perderlo, era el olfato, igual que Blanca, y además, efectivamente, un tercio decían que estaban dispuestos a perder el teléfono móvil y la mitad a perder el pelo. Vamos. Blanca, que si fueras inglesa estabas en el estudio. Exacto, que lo que has dicho es perfectamente normal en el sentido estadístico de la palabra. Tal cual. Oye, Blanca... El gusto lo he perdido, pero ese sí me gustaría recuperar. Ese no lo quiero perder, lo que me queda. Pero el olfato me da igual. Claro, lo que pasa es que probablemente si recuperaras uno, recuperaría un poquito del otro. Blanca, en cualquier caso... Probablemente. Nosotros nos hemos puesto muy contentos de recibirte esta madrugada. Un abrazo fuerte. Y yo de hablar con vosotros. Gracias, Blanca. Un beso muy fuerte para todos. Adiós. Me ha sorprendido mucho lo de Blanca, ¿eh? Pero es que era el anuncio del detergente aquel, el de martes y 13, ¿eh? Ya le podías ofrecer aquí el escaparate del precio justo que da igual. Que ya el olfato, ya que te lo quedes tú, que yo no quiero... está contenta. Lo del olfato es muy curioso porque hay una gran división entre las personas y la gente que sí que evoca recuerdos con mucha facilidad a través del olfato no está dispuesta a perderlo. Yo no estoy dispuesta a perderlo. Tengo el caso de un amigo, voy a contarlo porque me pareció excepcional. Es una persona muy inteligente, extremadamente sensible y que tiene un olfato excepcional. Un olfato de estos que es capaz de evocar lo que sea, hasta el punto que guardaba pequeños recuerdos de las personas que había perdido durante su vida, por ejemplo, pues de sus abuelos, de gente cercana, y en el momento en el que quería recordarlos, que se sentía nostálgico y necesitaba evocar esos recuerdos, se sentaba, cogía ese objeto y lo olía, porque tenía pues esa finura, esa percepción tan afinada. ¿Y qué pasa? Que llegó el COVID. Y con el COVID tuvo anosmia, perdió el olfato bastante, y lo que al principio podría parecer una tragedia en una persona que le daba tanta importancia, resultó ser algo positivo. Le cogió además en una época en la que la gente ya estaba empezando a sudar en ese verano, y claro, él también vivía esa parte terrible de subirse a un ascensor y sufrir a los demás. Y encontraba ese tipo de olores extremos que nosotros vemos solo en situaciones confinadas de metro, de bus, pues él lo encontraba en muchas otras situaciones, incluso a veces al aire libre, y diré, evidentemente, pues sin decir el nombre, y si nos escucha, que es también un ave nocturna, pues lo sabrá, mejoró su relación con su pareja, el no tener el olfato tan afinado, ¿sí? Así que, claro, depende un poco del contexto en el que nos movamos, estaremos más dispuestos a perder uno u otro. Imagínate a alguien que se haya ganado la vida como pastelero y que te diga que quiere perder el olfato. Es algo inaudito. Sí. Aquellos a los que nos gusta la cocina, además, creo que sabemos que no siempre se cocina con el sentido de la vista, sino que yo puedo estar en el salón y
ya está hecho el pastel, ya está hecho el pan. Y vas justo a tiempo. Exacto. Ese sentido es al final muy relevante también por eso que decimos, por la capacidad para despertarnos la atención cuando no estamos prestándola directamente. Un olor intenso, da igual que no estemos presentes, que estemos haciendo cualquier otra cosa, nos va a llamar la atención. Sí, te reclama, te descoloca. Imagínate, por ejemplo, para un incendio, pues algo fundamental. También diré, los humanos no somos especialmente buenos con eso del olfato. Si para tomar la decisión tenemos que compararnos con otros animales, no salimos ganando, pero tampoco somos malísimos. Vale. Tenemos una cantidad de receptores distintos, y entre ellos, menor que, por ejemplo, ratones y perros, y desde luego muchos menos en cantidad total, pero tenemos suficientes. Y digo esto de receptores porque si bien cuando hablamos del gusto tenemos salado, dulce, amargo, ácido y umami, 5 y punto, y combinaciones de esos 5, con el olfato tenemos miles distintos, y eso es lo que nos permite decir, mira, esto es notas de bergamota, esto es canela, esto es veneno, porque hay que entender eso. Y claro, ofrece evolutivamente unas posibilidades muy interesantes, porque en realidad lo que tenemos en la nariz es un laboratorio químico. Claro. La posibilidad de detectar una molécula concreta que, ojo, esto me parece súper interesante. Las moléculas podemos imaginarlas como queramos, pero será una estructura de bolitas y palitos, ¿no? Que tiene una forma concreta. Imagínate que hiciéramos la forma especular, o sea, como si fuera una mano y la otra, que no son exactamente iguales, pues el reflejo de esa molécula. El olor es completamente distinto. Hasta ese punto somos capaces de diferenciar la estructura molecular simplemente con el olor. A mí me parece precioso. A mí me parece precioso y lo que has dicho también, eso de alertar de los peligros, por ejemplo, el gas butano, que de por sí no tiene olor por sí mismo, y se lo añaden precisamente para advertirnos si hay algún escape. Justo. Tú imagínate que fuera un color el que añadieran y tuvieras que estar mirando la bombona a ver si hay una aura de color verdoso o lo que fuera alrededor. Son formas de avisarnos muy, muy efectivas. Y efectivamente parece un sentido muy primario cuando estabas diciendo lo de, por ejemplo, leer veneno. Yo, cuando tengo dudas sobre si algo de comer está estropeado o no, no lo miro, lo huelo. Claro, y aún así voy a decir una cosa para ti, para todos los oyentes. Muchas de las bacterias patógenas que podemos encontrar en alimentos en mal estado no tienen un olor característico. No me fastidies, lo siento mucho, así que en principio una buena señal, por descartar, de esto que evidentemente si huele mal lo tiras. Evidentemente si camina también. Exacto. Si camina también. Si está inflado lo tiras. Si tiene un mal color, pues lo tiras también. No estoy diciendo que haya que tirar comida. Igual hay que gestionarlo mejor y comprar menos, por supuesto. Pero sí, habría que tener en cuenta eso. Hay muchas bacterias que son... que no huelen. Exacto, van ahí de malas, sin avisar. Y hablábamos del gusto, creo que también podría ser interesante sacarlo ya que van de la mano, como decías, porque hay muchos mitos sobre el gusto. ¿Habéis visto la imagen esta típica de la lengua como dividida, un mapa, verdad? Sí. Que el salado se detecta en esta parte. Bueno, esto es mentira. Esto lo tiramos por completo y es muy fácil probarlo en casa. Tú te pones unos granitos de sal en la parte de detrás de la lengua y también vas a detectar el salado. Sí que es cierto que los distintos receptores, volvemos a tener ahí un laboratorio químico en nuestra lengua, están distribuidos de forma desigual. Hay más concentración de los receptores para, por ejemplo, el salado en la parte de delante de la lengua que en otras zonas, y ahí pues podemos ver algo parecido a un mapa, ¿vale? De acuerdo, pero no es estricto. Tenemos receptores del salado y del dulce y de lo que sea en toda la lengua. Lo que me parece muy interesante es qué detectan, porque en el caso del olfato decíamos que era muy específico y era una molécula concreta y podríamos ser capaces de diferenciar el ácido fórmico del ácido láctico, del ácido acético, vinagre, lo que fuera. En el caso del gusto no somos tan finos. Cuando detectamos ácido, lo que estamos detectando, esto me parece fantástico, son protones. ¡Hala! O sea, recordamos la estructura del átomo, que tiene distintas partículas más pequeñas dentro. Tienen el núcleo del átomo, protones y neutrones. Pues cosas de esas sueltas es lo que estamos detectando cuando ponemos un poco de vinagre en la ensalada o cuando le damos un chupetón a un limón. Son los protones libres, que son capaces de estimular los receptores en concreto del pH, el pH si no sonara, que tiene la lengua.
Así que, pues eso, cositas peculiares. Interesante. Y decías que claro, son muy específicos, algunos nos lo sabemos de toda la vida, y efectivamente el mapita ese de la lengua, me atrevería a decir que yo lo tenía en mi libro de conocimiento del medio. Sin duda, y yo también lo tenía. Lo que pasa es que el libro de conocimiento del medio tiene muchas mentiras que no es que vayan con maldad, pero que se han ido popularizando porque eran sencillas, fáciles de representar. Veremos que sí que hay divisiones de este estilo muy interesantes, sobre todo en el cerebro, cuando pasamos ya de los sentidos a cómo los procesa el cerebro. Pero por acabar con eso, el sentido del gusto, el dulce, bueno, pues azúcares, evidentemente eso es lo que detecta la lengua. Cuando hablamos del amargo, es muy interesante porque suelen ser sustancias relacionadas con venenos en la naturaleza. Anda, o sea que a los que nos gusta el amargo es que somos un poco venenosos. Que somos gallegos y los grelos. La lengua y te envenena, sí. Claro. Exacto, los grelos están ahí y totalmente de acuerdo, y el caldo gallego con el unto que amarga también, pero hemos ido generando una tolerancia al sabor amargo que en principio era un indicador de esto no deberías comerlo. Puede tener alcaloides, que son esas sustancias relacionadas con sustancias tóxicas de plantas, etcétera, y que deberíamos evitar. ¿Qué pasa? Que el gusto adquirido nos permite disfrutar de eso. Por ejemplo, en el café, el cacao. Claro, el cacao, a base de tomarlo, de acostumbrarte, pues incluso lo disfrutas. Sí. Y en el caso del ácido viene un poco por el mismo lado. Decíamos que hay que tener en cuenta el gusto para saber si algo está en mal estado o no, porque se vuelve ácido, las bacterias fermentan. Era un indicador de no te comas eso. No la de leche, por ejemplo, sí. Claro, no de qué ricos están los boquerones, pero le hemos dado la vuelta. El dulce sí que entendemos que era muy atractivo. Era un indicador de aquí hay energía. Porque claro, azúcar puro en la naturaleza no te ibas a encontrar. Te encontrarías el azúcar presente en sustancias, en alimentos que eran bastante densos nutricionalmente, que eran positivos, que tenían ahí algo... que te daban ahí un chute bueno. Claro, y además pues sus otros nutrientes y lo que hiciera falta. Entonces hemos hablado del salado, bueno, por encima, porque el salado lo entendemos, es sales, ¿no? Sí, es que el salado es el más básico, ¿no? Exacto, sales tienen que estar ahí, también son muy relevantes, pues lo buscamos y además parece que potencia el sabor muchas veces. Salado, dulce, amargo, ácido, y hemos nombrado el umami, que aunque hace unos años no se conocía para nada, ya aparece en esos mapas falsos de los libros de conocimiento del medio. El umami es un sabor que no es sabor exactamente, que detecta tu lengua y que lo que hace es potenciar al resto de sabores. Es a ver. el sabroso, que en Japón viene a ser eso, el concepto de umami. O sea, cuando algo está muy rico. Tú sabes que la carne, las setas, tienen un sabor distinto, que es difícil hacer un guiso sin carne y que sepa exactamente igual. Y no es por la grasa, que la textura es importante, es por algo diferente, tiene que ver con ese umami, y hay algunos alimentos no cárnicos que por supuesto que también lo tienen, lo aportan. Por ejemplo, en Japón los caldos se hacen muchas veces potenciados con dashi. El dashi es un caldo de pescado que tiene alga kombu y katsuobushi, que son estos copos de bonito que se mueven encima de los platos. La combinación de los dos potencia muchísimo el umami y es como una pastilla de ave crème, pero... Sí, el glutamato monosódico, ¿no? Esa es la clave. El glutamato monosódico que escuchamos muchas veces cuando hablamos de la comida asiática es algo que está presente naturalmente en muchos alimentos. No es algo que añadamos como un químico artificial extra, sino que ese katsuobushi y ese alga kombu tienen no solamente el glutamato, sino otro elemento del que se habla menos cuando hablamos de ese umami, que son los aminoácidos. El glutamato, cuando se encuentra con aminoácidos, potencia muchísimo más. Es la fiesta del sabor. Es la fiesta del sabor. Y el umami también lo encontramos en toda la lengua, no está en una esquinita, ¿no? O sea, nuestra lengua es capaz de distinguirlo. Lo encontramos por ahí en toda la lengua y son, como decíamos, receptores específicos. Lo encontramos en la lengua, lo encontramos en las mucosas de la boca. También ahí tendríamos cierta sensación, aunque es muy menor y depende del individuo, pero de salado, de dulce, en la pared de la boca, podríamos decir. Y aprovecho y desmiento que se puso de moda hace un tiempo sumergir las partes nobles, no sé si lo sabíais, en salsa de soja. ¿Esto lo habéis escuchado? Ay, sí, que fue como una cosa de TikTok sobre todo, ¿no? Sí, esto no hay ninguna prueba de que ahí podamos percibir sabores. Incluso si hubiera ahí algún receptor del sabor... Perdona, pero depende cómo, claro. Bueno, claro, pero el receptor del sabor que llegue hasta el cerebro son cosas que ya pues se salen de lo que la fisiología podría explicar. Ay, si la soja está caliente, peor todavía, si está hirviendo, Eso, mala idea, ¿no? Peor. A ver, que en Coria del Río tenemos a Ernesto. Hola, Ernesto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Si amanece nos vamos. Encantados de recibirte a ti también. Nos estamos llevando muchas alegrías esta madrugada. ¿Cómo estás? Igualmente. Bien, estupendamente. ¿Vosotros? Muy bien. Aquí, ya ves, hablando de... Pues a mí me estaba entrando hambre, como siempre. Porque, ¿verdad? Estamos ahí con el salado, dulce. De repente me apetecía un poco de todo. Yo estoy despierto por eso mismo, porque he ido ya a preparar las cosillas para el trabajo, a preparar la comida y tengo aquí unos olorcitos en la casa. Ah, ¿y a qué huele tu casa ahora, Ernesto? Ahora mismo huele a carne picada con un refrito de así gajito y cebolla. Qué rico. Qué rico. ¿Y el olfato lo podrías perder tú, Ernesto, o no? Yo estaba casi por lo de Blanca, pero después estaba aquí reflexionando un poco por lo que ha estado comentando y explicando el compañero. Sí. Y simplemente elegiría perder un poco el gusto y intentaría aumentar la visión. Aumentar la visión. Fíjate que además hay una cosa muy interesante y es que si te dedicas a cocinar, perder el gusto sigue siendo un problema, por mucho que no tanto como el olfato. Porque con el olfato no vas a saber cómo de salado está algo, por ejemplo. Lo bueno es que tenemos mejores detectores caseros y asequibles para saber si una comida está salada, que pues tú lo sumerges y calcula la concentración de sales, que detectores para saber si tiene la cantidad de canela adecuada. Ya. Así que gracias a la tecnología posiblemente podría suplir ese problema del gusto para cocinar. Pero no es lo mismo. No, claro, lo mismo no es. Yo veo un poco más necesario el olfato en el sentido ese de los olores de algún producto, de alguna situación que se esté dando y no se pueda percibir por el gusto, ni la vista, ni el oído. Entonces, claro, el olfato es un avisador nato para esas cosas. Y el gusto, bueno, ya con la edad que tengo, pues más o menos calculo uno que yo cocinado que tengo y eso, pues... Ya tienes las medidas hechas, ¿no? Ya las medidas están tomadas. Fíjate. Exacto, por eso me decanto por el gusto. En el estudio aquel que nombraba... En pro de la visión, claro. Claro, en el estudio aquel que nombraba, comentaban que uno de los argumentos que la gente suele utilizar para decidir que el olfato o el gusto, porque era el segundo menos elegido, no eran sus favoritos, es que si los perdían, posiblemente tendrían menos tentaciones para comer de más. Hombre. No sé si ese también es tu caso. No, yo soy delgadito, pero como un gorila, ¿sabes? Ernesto, Entonces, y en pro de la vista, ¿por qué? ¿Porque querrías ver mejor de lo que ves o vas bien de vista de momento? Querría por lo menos ver como veía hace no demasiado tiempo, pero la visión la he ido perdiendo a raíz de que utilizo gafas que no son de mi graduación nunca, porque son gafas que nunca son de mi graduación. Sí, ya. Entonces, pues, y la lectura, pues es mi pasión, es mi debilidad. Claro, eso es muy complicado. Sí, es verdad que ese es un gran problema cuando uno empieza a perder visión y le gusta mucho la lectura, pero bueno, poquito a poco. Ernesto, te agradecemos mucho que hayas llamado. Claro que sí, yo agradezco que esté ahí siempre. Venga, un abrazo y que siga oliendo también esa casa. Igualmente, un beso fuerte. Adiós. Claro, esta es otra que no sé si tú que también eres cocinillas, ¿pruebas siempre la comida que estás haciendo? Siempre. Por gula y por sentido común, por las dos cosas. Sí. No, porque decía Ernesto que ya tenía las medidas muy tomadas. A lo mejor hay quien ya cocina y ya ni siquiera le hace falta probar o no le sale probar. Es verdad que uno acaba intuyendo, por ejemplo, una cosa que me gusta, ya no tanto porque sea lo mismo que cocinar, sino porque tiene que ver, es algo totalmente distinto, es cocinar para 50, que ya es una escala distinta. En algún evento que tenía que ver además con divulgación y pues eventos que montábamos en verano y tal, tenía que cocinar para 50, 40 personas, una barbaridad. La cantidad de sal que tienes que echar a puñados, a ojo, para 50 personas, es muy complicado. Asusta. Bueno, pues uno le acaba cogiendo el punto. Y ves, la gente se asusta cuando ve esos puñados a saco. Luego al probarlo dices, pues sí, pues está bien. Pues está en su punto. Pero para corregir, por supuesto, y sobre todo detectar cuando algo no está. El pan sé cuando está por el olfato, por el olor. Desde el salón. Nos está gustando mucho esta conversación. Tenemos que hacer la pausa que hacemos siempre, pero tenemos además muchos oyentes esperando ahí en el 900-100-800.
Tenemos los 5 sentidos puestos para escuchar a Ignacio Crespo esta madrugada, y a vosotros que estáis participando en el 900, 100, 800. Tenemos que tener también el oído muy fino para escuchar ahora a Adrián Cordero, para conocer cómo va a evolucionar la ola de calor, porque ya sabemos que hoy las temperaturas en algunas zonas siguen subiendo. Adrián, buenos días. Buenos días, Adriana. Sí, te diría que hoy lo que más destaca es que las temperaturas intensas, el calor intenso se extiende, es decir, que llega a más zonas que en la jornada de ayer, y hoy, por ejemplo, destacamos la subida de las temperaturas en puntos de Andalucía Oriental, también en Murcia, en el sur de la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, en Canarias. En todas estas zonas, insistimos, más calor que en el día de ayer. Aún así, las temperaturas más altas las volveremos a tener de nuevo en Badajoz o en Jaén con 42 grados, 41 grados en Córdoba, en Granada en torno a 40 grados en el sur de Galicia, otra vez por lo tanto 33 provincias con avisos activados. Y eso sí, en el día de hoy destacar el bajón de las temperaturas en la zona del Cantábrico con 5, 6 o incluso 8 grados menos que lo que teníamos ayer, máximas que por ejemplo en Santander se quedarán en el entorno de los 34 grados. Va para largo esta ola de calor, así que si te parece, en la segunda hora de Si Amanece te propongo un plan para estas madrugadas casi tórridas de verano que tenemos. Hombre, nos vamos a quedar con ese plan, lo vamos a escuchar en la segunda hora. Un plan nos propone Adrián Cordero para evadirnos un poco de estas temperaturas tan intensas. Ignacio Crespo, hemos hablado del olfato, hemos hablado del gusto y hemos pasado así un poco de puntillas por la vista. ¿Pero qué pasa con la vista? Claro, la vista es el que más nos interesa, es el que menos quiere prescindir la gente. Sí, cuando preguntas siempre es no, yo quiero seguir, ver. En el estudio diría que un 88% de las personas elegían la vista, que es una barbaridad. Y el motivo es que somos animales especialmente visuales, somos animales diurnos, que eso ya nos lo dice todo. Si fuéramos un animal nocturno... Bueno, menos los que estamos aquí en el Se Amanece, a uno y al otro lado. No he visto todavía... Si fuéramos un perro, que claro. Para un perro importa menos la vista que el olfato. Claro. No he visto todavía adaptaciones biológicas en vosotros preocupantes. Espera. O sea, animales nocturnos, ¿qué vemos en ellos que indican que tienen una agudeza visual que nosotros biológica y anatómicamente no podemos tener? Ojos muy grandes por los que entra pues mucha más luz para poder compensar, y fíjate que son animales que se guían mucho más por el oído, pero tienen esos ojos grandes, tienen unos receptores mucho más preparados en su retina para la baja luminosidad, para detectar pues lo que llaman los bastones en nuestra retina, que no detectan colores pero están preparados para la oscuridad. Que conos son los de los colores, el rojo, el verde y el azul en nuestro caso, que detectan ahí esos tres colores y mezclándolos pues ven toda la paleta que nosotros podemos percibir. Entonces no somos animales nocturnos, le damos mucha importancia a esto, y diría que si bien al compararnos respecto al olfato con otros animales salimos perdiendo, la agudeza visual es buenísima en los humanos. Hay pocas especies animales que tengan más agudeza visual que nosotros. Evidentemente, pues sí podemos encontrar las aves de presa, que no es un mito. El halcón, por ejemplo, pues ve maravilloso, pero nosotros somos muy buenos. No nos tenemos que comparar tampoco con un ave que tiene que volar a metros de altitud y detectar un ratoncillo, pero somos buenos. Así que dependemos de ella. Está este también mito de qué porcentaje de la información de una conversación viene por la imagen. Es difícil cuantificarlo, así que... Bueno, aquí en la segunda hora del Se Amanece, ¿verdad, Parda? Metemos siempre a un montón de expertos en comunicación. Expertos en comunicación no verbal. Eso es, que dicen que vamos, que da igual lo que digas. O sea, que... No, sí, es importante, sin duda. Lo que digo es que ponerle un porcentaje es muy difícil. No, si nosotros nos reímos a veces porque se pasan un poco. Sí, vale, pues entonces estamos en la misma página. Pero evidentemente sí que hay mucha información, independientemente de cuánta, que llega visualmente, y estamos constantemente analizando, y diría que sobreanalizando por ese motivo pues los gestos, cómo actúa la otra persona. También es verdad que si eso es lo que nos preocupa, de perder la vista, perder ese apoyo visual en las conversaciones, sabemos que se afinan otros sentidos, y la forma en la que una persona habla, la prosodia, y aquí en la radio pues lo sabemos, es muy importante para detectar también esos mismos indicadores de en qué estado anímico se encuentra, qué es lo que realmente te pretende decir. Entonces, la vista
Vale, la gente no quiere perderla, está claro, es la más importante. Por eso tampoco tiene mucho sentido que entre a defenderla demasiado. Sabemos que es importante, pero el oído, que esté en un segundo puesto tan evidente, me sorprende. A mí también. Yo pensaba que iba a estar más igualado, no tanto, pues eso, un 88 y en el otro casi 10%, porque hay mucha información, como decíamos al principio, que está llegando constantemente a través del oído. Información de aquello que no está inmediatamente presente delante de nosotros, que está en nuestro entorno, cuánta gente podemos esquivar, sobre todo en una ciudad bulliciosa como puede ser Madrid, porque escuchamos los pasos, o por la noche, para saber si hay alguien que se acerca en una calle poco iluminada. Mira, y ahora que mencionas esto, ocurre una cosa que además yo empecé a detectar aquí en las madrugadas cuando salimos y nos viene a recoger el taxi para irnos a casa. Ocurre algo que es muy comentado con los coches eléctricos, que casi no se escuchan. Entonces, claro, la ciudad está más o menos tranquila, pero empieza a haber ya ruidos y de repente a veces llega el taxi y no nos enteramos porque no se oye. Y habría que ver hasta qué punto puede tener eso que ver con un aumento de los atropellos. Claro. Habrá que añadirles estaban hablando de añadirles el ruido, algún ruidito como el olor al butano. Exacto, claro. Sí, algo habrá que hacer porque no se oye nada. Pues imagínate que decida la gente que prefiere la vista y que se olvida del oído. Encontraríamos muchos problemas, eso es evidente. Lo que sí que quería comentar es que hay otro motivo más, por desgracia, para apoyar la vista en este caso para apoyar el olfato sobre la vista a la hora de seleccionarlo. Y es que aunque estemos lejos de tener prótesis perfectas y maravillosas para ver, aunque hayamos perdido la visión, estamos cada vez más cerca. El sentido de la vista es el más estudiado posiblemente de todos los sentidos, sobre todo en cuanto a cómo lo procesa el cerebro. Sabemos que no es un conjunto de neuronas aleatoria que está ahí procesando información, es que si vamos a la zona esa de la nuca, la corteza visual primaria que está en el lóbulo occipital, pues, detrás del cerebro, vemos cómo hay una distribución de las neuronas equivalente a lo que estamos viendo. Me explico. Si pudiéramos ver cómo se activan al ver la silueta de una persona, lo que veríamos activado ahí en esa zona trasera del cerebro es la silueta de una persona boca abajo. O sea, veríamos con mucha definición ese entorno. De hecho, por ese motivo, con suficiente precisión en las técnicas de imagen de la actividad cerebral, podemos deducir qué está viendo la persona sin preguntarle y sin saber lo que tiene delante. Evidentemente no es cualquier cosa la que está viendo, sino siluetas determinadas, una serie de vídeos que ya hemos procesado antes, pero podemos tomar mucha información. Las retinas artificiales funcionan bastante bien y tenemos cócleas también para escuchar artificiales, pero la retina artificial está avanzando de forma muy, muy interesante. Incluso hace unos días Elon Musk tuvo que ver con una noticia al respecto, que aparte de sus proyectos en Neuralink, ha hecho una colaboración con la Universidad Miguel Hernández, aquí en España, porque van a intentar desarrollar un sistema para que se recupere parcialmente la vista, aunque hayas perdido el ojo y el nervio óptico, que esto es lo llamativo, porque la retina artificial lo que hacía era, salvando las enormes distancias y la complejidad que tiene, implantarte una laminita sobre la retina que va a convertir lo que recibe esa lámina, la luz que recibe, en impulsos, porque ya tienes tu retina, porque ya puedes traducirlo ahí en estímulos eléctricos que van a viajar por el nervio óptico a tu cerebro. Pero como te quites la retina y te quites de esta ecuación el nervio óptico, ¿cómo accedes al cerebro? Bueno, pues con un sistema mucho, mucho más preciso, un cableado mucho más fino que va exactamente a la zona del cerebro que registra lo que ve tu ojo en este cuadrante concreto, con este ángulo. Pues sí, pero no es tan descabellado. Así que tal vez en 20, 30 años tengamos una posibilidad de aportar visión artificial a personas que habían perdido por completo la visión. Qué maravilla que haya estas noticias, en realidad. 900-100-800, Ángel, desde Toledo, hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ángel, que estás aquí reflexionando con todo lo que nos cuenta Ignacio sobre los sentidos hoy. La verdad que, pues mira, yo el tacto. El tacto. Que despreciaría. Sí. El que despreciarías. Sí, y potenciaría la vista, evidentemente, como ha dicho él, porque cuando llegan cierta edad, el tema de la vista cansada, el tener que levantarte las gafas para ver de cerca, las progresivas, son todo un engorro. Ya. Entonces, pues ver la vista de los 18, 17 años, pues yo firmaba. Es curioso porque todo se nota, ¿sabes? Lo que la gente está eligiendo por ahora para potenciar es aquel sentido que también ha ido perdiendo. No estáis pidiendo tener una vista sobrenatural, simplemente buena vista. No, ni mucho menos. Buena vista, sí, eso es. Porque siempre habías tenido... Claro, porque siempre habías tenido muy buena vista, ¿no?
Ángel. No, la tengo, pero vamos, ya se nota la edad y el mirar de cerca tienes que subirte la gafa hacia arriba, hacia la frente para poder ver de cerca. Claro. Pero mira, y es lo que te denota la edad. Ángel, te voy a hacer una pregunta porque es muy cabal lo que estás diciendo, ¿no? Yo quiero recuperar la vista, pero hasta el nivel humano normal. Lo que pasa es que no sé si tenemos presente el tipo de vista que la naturaleza te puede ofrecer. Yo parece que estoy vendiendo aquí acciones, ¿no? Pero que hay animales por ahí adelante que más allá de ver la luz visible, son capaces de ver el ultravioleta. Y te lo voy a justificar porque esto suena un poco frío, pero cuando tú ves una flor con sus colores preciosos y sus patrones, la flor ha hecho unos patrones y una variedad de colores mucho más compleja de lo que tu ojo puede captar. De hecho, tiene pistas de aterrizaje en luz ultravioleta para las abejas y los pájaros y saber dónde está el polen. ¿No te gustaría tener, por ejemplo, eso? Pues, si te digo la verdad, creo que no. Demasiada información. Ángel es un hombre conformista. Con no tener que ponerse las gafas y alejar el móvil, ¿no, Ángel? Sí, es suficiente. Es suficiente. Sería demasiada información ya. Pero yo también creo que esto es una cosa que ocurre a las personas, Ángel, que habéis tenido siempre una vista, en mi opinión, privilegiada, porque las personas que... Yo llevo gafas, lentillas, desde que tengo 1 año y medio de vida, y claro, las personas que ya estamos acostumbrados a no ver bien si no hay algo que nos permite ver bien, creo que cuando llega esta edad en la que, sí, yo también tengo un poquito de presbicia, no nos afecta tanto, porque ya es algo que forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso también. También ten en cuenta que yo creo que somos también todos un poco inconformistas. También. Ponte en el caso del hombre que pierde el pelo a los 19 años, se queda completamente calvo, lo tiene asimilado. La persona que tiene un pelazo y empieza poco a poco a perder, pues como que le fastidia más, ¿no? No lo quiere asumir o está en continua lucha. Bueno, de los 19 años que se queda calvo, no sé si le hará mucha gracia también, al principio. Bueno, a lo mejor a esa edad pues te rapas y te... Pues si eres un guapera rapado. Lo asumen mucho antes. Eso es con mayor se rapan y van así. Y ya está. Mi opinión, Sí. Es un poco agradable, pero vamos. Digamos Ángel, que todos queremos tener lo mejor. Desde luego. Ángel, te damos las gracias por haber llamado y te colocamos aquí en el folio que tengo. Estás en el Team Vista, ¿vale, Ángel? Gracias por la compañía que has visto antes. Gracias a ti, un abrazo, adiós. Fíjate, ahí está, la vista. Yo me quedaría, tengo que decir, con esa potenciación de la vista si viene con la visión ultravioleta. ¿Tú lo quieres ver todo? Yo quiero verlo todo, en la infrarroja también, que la tenemos. Y los rayos X a través de las paredes. Rayos X, complicado, pero eso hay una novela también del hombre de rayos X y una película que... Pues ya está, es científico. Los ojos. No, pero te iba a dar una buena noticia, porque si bien rayos X no, la infrarroja, que nos permite ver, también es el espectro de la luz, pero que no es visible normalmente para nuestro ojo y que tiene que ver con la temperatura, ese sí podemos verlo a través de algunos objetos. Claro. Evidentemente no es lo que ocurre con la mayor parte de animales que pueden ver la radiación infrarroja, pero si fuera suficientemente buena, sería una especie de visión a través de objetos, a través de una pared fina, para... Eso mola, Como médico, por ejemplo, si yo volviera al hospital y tuviera que volverme a dedicar a diagnosticar y tal, puede ser muy interesante para algunos diagnósticos, incluso de tumores. Hay tumores que se diagnostican porque la zona en donde está el tumor, lógicamente, produce más vasos sanguíneos para nutrirlo y hay más temperatura en esa parte. Así que con imágenes térmicas puedes saber cómo se ha extendido, cuál es su contorno. Y qué interesante. Me parecería súper interesante, la verdad. Al 900-100-800 está también Rosa, que está en Gandía. Hola, Rosa. Hola, por fin. Por fin. Sé que te hemos hecho esperar mucho, pero es que Ignacio tiene muchas cosas que contarnos y hoy habéis llamado todos. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. No pasando calor. No pasando calor, ya. No mucho. No, mira, estoy en Gandía. Tengo delante todo lo que es la zona del puerto, al fondo del mar, unas vistas estupendas y luego tengo una especie de corriente aquí en casa. Entonces no tengo calor. Vale. ¿Y has dicho lo de las vistas porque también eres del equipo de la vista? Que tienes ahí unas vistas en Gandía que no te gustaría perder. Pues mira, y es que afortunadamente todos los sentidos me funcionan, yo creo que al 100%, salvo la vista. Ay, que ya Rosa. con la edad se va perdiendo un poco la vista. Y entonces, claro, yo estaba haciendo un poco así de memoria en el tema de los sentidos, digo, no sé si están ordenados, vista, oído, olfato, gusto y tacto, digo, no sé si los han puesto porque están situados en la cabeza y tal, yo qué sé,
o por la importancia que le damos. Ah, mira qué buena reflexión, porque efectivamente los aprendemos así cuando somos niños, Rosa, tal cual como lo has dicho tú. Sí, y entonces, mira, yo tengo una pareja, para mí desde luego sería muy importante, siempre he visto bien, entonces tener la vista que he tenido siempre sería sensacional. Pero hay un problema, mi pareja tiene un oído súper fino, que yo creo que eso acaba ya, digamos que en alguna especie de patología o enfermedad. Porque cualquier cosita que no se oye, que es indetectable, él lo siente. Y es un problema, porque que tú estés en tu casa, en un primer piso, y tengan en el 5º piso la televisión, digamos que a un sonido normal, que apenas se detecta, y él, por ejemplo, le está crispando los nervios escuchar esa tensión. Es que está muy bien que traigas esto aquí a la mesa de conversación. A mí también me pasa un poco. Para dormir tengo que usar tapones porque... Sí, porque lo oyes todo, ¿no? Todo. Un alfiler se cae y lo escucho. Claro, esta cuestión de la sensibilidad auditiva, es verdad que no se habla mucho de esto. Afortunadamente ahora sí que hay... Porque tiene mucho que ver a veces con temas psicológicos, no necesariamente trastornos, pero se me ocurre, por ejemplo, Ignacio, que seguro que tú lo sabes esto, lo de la misofonía, ¿no? Que es este componente de nerviosismo que nos entra a algunos con determinados sonidos, que yo creo que tiene mucho que ver con esto que está contando Rosa, que le pasa a su pareja. En el caso de la pareja de Rosa, pues tendríamos que estudiarlo y ver cómo es la situación, pero sin duda a mucha gente sí le ocurre que porque se encuentra tal vez en una situación pues más ansiosa, más estresada, es menos receptiva a determinados sonidos y le dispara mucho más. La hiperacusia, por ejemplo, es esta idea, ahí sí que incluimos también a la pareja de Rosa, en la cual el umbral de sensibilidad para el sonido es mucho menor, con lo que independientemente de que escuchemos mejor o peor, lo que escuchamos nos genera pues ese desasosiego porque está por encima de nuestro umbral. También es verdad que precisamente lo que decías, para determinar si es algo patológico o no, si es una enfermedad o no, no es tanto lo que ocurre en nuestro cuerpo, sino cómo nos repercute en el día a día. Si eso nos priva de descansar, nos priva de tener relaciones normales, hace que evitemos entornos sociales, pues claramente sería un problema, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo sería esa hiperacusia, por ejemplo, en un entorno menos ruidoso que Gandía o que Madrid o que donde sea, en medio de la naturaleza. ¿Nos molestarían también mucho los grillos o eso no sería tanto un problema? Yo creo que sí, que cualquier sonido... Puede ser, ¿eh? En el caso de tu pareja, cualquier sonido, Rosa. Cualquiera, sí, porque en una situación que estás, de noche y está llorando un bebé, que dices, no molesta, se oye en la distancia y tal, ¿no? A él le crispan los nervios. Claro, porque lo oye perfectamente, Rosa. Bueno, de hecho se ha puesto muy de moda el tema de ruido blanco y todas estas cosas. Hay un montón de aplicaciones, pues, sobre todo para dormir. Para dormir, efectivamente. Oye, a lo mejor, Rosa, a lo mejor eso le funciona a tu pareja, no sé si lo usa ya. No se puede poner tampoco nada en los oídos porque le molesta. Vaya, y dice que poniéndose tapones incluso, él percibe los sonidos. Vaya. Rosa, pues muchas gracias por haberlo compartido, que has abierto ahí otro tema interesante. Un abrazo. Vale, igualmente. Gracias, adiós. Creo que nos queda un sentido. Sí, nos falta uno que además Ángel lo ha rechazado así muy rápidamente y a mí también me ha impresionado un poco, que es el tacto. Hay mucha gente que rechaza el tacto y creo que es porque no le damos la importancia que tiene. La gente dice, ¿cómo voy a rechazar el tacto y perderme los abrazos? Vale, está claro que los abrazos son importantes, pero a mí me preocupa más mi integridad física. O sea, porque por lo que sea. Hay muchas formas de transmitir el afecto a tu pareja, a tus amigos, pero hay una única forma de evitar quemarte en la cocina y es saber cuando algo está caliente, cuando lo vas a agarrar, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con hacernos daño a nosotros mismos. Hay gente que no tiene percepción del dolor, que nace con esta, no patología, pero este síntoma, y es un problema porque puede, por ejemplo, arañarse las córneas, los ojos, mientras duerme. Porque no tiene eso. Hay, en muchos casos, son tan pocos los casos que tienen esta No, pero te entiendo, porque claro, claro. Pero, no, pero entiendo, porque si tú no tienes tacto y te rascas en el brazo, no sabes hasta dónde puedes llegar. Y es un problema, pero lo de los ojos, por ejemplo, te pica un poco porque sí que tienes esa percepción del picor, te rascas por la noche sin mucho control, además, y lo que tienes que hacer al levantarte, si tienes esta situación, es mirarte inmediatamente
directamente al espejo para saber si te has arañado o no te has arañado. Es muy grave perder el tacto en su conjunto, que el tacto sería un montón de sentidos a su vez, porque tenemos distintos receptores para el tacto más fino, aquel de, por ejemplo, el braille o tocar texturas, otros receptores distintos para el tacto más grueso, de vibraciones fuertes, de un golpe, de ese tipo de situaciones. Para la temperatura, para el frío, para el calor, que van por caminos distintos. Para el dolor tenemos otros que son diferentes. Es muy complejo, lo hemos diseñado con esa variedad de estímulos por un motivo y yo creo que perderlo a la ligera es un error. Pero es interesante que digas esto, Ignacio, porque es verdad que cuando pensamos en el tacto, y probablemente muchas de las personas que fueron preguntadas en este estudio que nos traes hoy aquí, cuando piensas en el tacto piensas solo en las palmas de las manos, pero es que el tacto, la piel está por todo el cuerpo. La piel está por todo el cuerpo y toda la piel tiene receptores, no tiene la misma cantidad. Claro. Hay un estudio, una técnica muy chula para saber pues cómo de sensible es una parte del cuerpo al tacto, y es que sin que la persona lo vea, tú sitúas un compás, las dos puntas de un compás, y vas cerrándolo cada vez más. En el momento en el que no es capaz la persona, con los ojos cerrados por supuesto, de decirte si está siendo tocada por 1 o 2 puntos, es que ese es su límite de percepción, de resolución del tacto. En la espalda, el compás está mucho más abierto cuando dejas de tener esa percepción de 2 puntos que en la palma de las manos. Y esto es curioso porque ya decía antes que el sentido del tacto, cuando vamos al cerebro para ver dónde se procesa, está como en esa zona de una diadema colocado, y ahí lo que encontramos a cada lado del cerebro es la representación de un cuerpo humano, podríamos decir. Evidentemente no hay un cuerpo humano dibujado, pero las partes de esa diadema que perciben distintas partes del cuerpo están colocadas en el mismo orden que una persona boca abajo, y además en proporciones equivalentes a esto que decía de la percepción táctil. Los labios, las manos, los ojos tienen un área mucho mayor del cerebro destinada a percibir el tacto que la espalda, por ejemplo. O el codo. O las rodillas o el codo, efectivamente, que tienen menos. Y el tacto, lo digo porque se nos vamos a quedar sin tiempo, era importante, pero que la gente sepa que hay otros sentidos también. Solo como pincelada, no solemos nombrar, por ejemplo, el sentido del equilibrio, que tiene que ver también con receptores en nuestro oído, por ejemplo, detectando el movimiento de unos líquidos ahí y cómo nos indica si estamos de lado, si estamos de pie. Caminar sin eso es muy difícil. La propiocepción, el sentido que nos permite saber cómo están colocados nuestras partes del cuerpo respecto a otras. Si nuestro brazo está estirado, está doblado. Si nuestro dedo está así o asá. Caminar sin eso, sin algo que nos diga dónde está el tope de nuestra rodilla. Claro, y dónde está nuestro límite, ¿no? Claro, también. La interocepción es otro, que nos da intuiciones sobre, por ejemplo, que estamos deshidratados. Es importante, es ¿verdad? importante, sí, sobre todo ahora con la ola de calor. Exacto. Y luego, pues ya que decíamos qué sentido potenciaríamos, podríamos haber elegido potenciar sentidos que no tenemos nosotros los humanos, como la capacidad de detectar campos magnéticos, como los tiburones. Eso sería muy chulo, ¿no? O, pues no sé, en el caso de la visión que comentábamos, la ultravioleta muy interesante, la infrarroja, pero también la polarizada. Que esto de las gafas, que te filtran solamente una dirección de la luz, pues es una manera muy interesante de poder detectar diferentes objetos que tienen el mismo color que su entorno. Por ejemplo, animales que cazan en la nieve, ver la luz polarizada les parece especialmente interesante. Hombre, claro, cómo no. A ver si nos da tiempo a Marian de Tarragona. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Amanece, nos vamos. ¿Qué tal? Amanece, nos vamos, Marian. ¿Qué tal? ¿Qué tal te manejas tú con los sentidos? Compañía. Mira, si os explico, yo creo que voy a ser lo más raro. Venga. Yo desde pequeña, con 5 años, empecé a tener miopía, pero bueno, una miopía, pues yo qué sé, yo creo que llegué bastante, que ya eran 9 o 10. Sí. Pero cuando tuve mis hijos me empezó a ponérseme una miopía magna, que no sé por qué se le dice magna, que de magna no tiene nada, pero bueno, debe ser por grande. Sí. Y bueno, acabé que a los 50 años, ahora tengo 73, y me fui a Barraquer porque se me habían hecho a los 50 años también las cataratas. Vaya. Y ya con las cataratas ahora se ponen, yo ya tenía 35 dioptrías entonces, y me pusieron bueno, pero el ojo izquierdo me lo dejaron ya perdido. Hubo un fallo y me lo perdieron. ¿Y el derecho? Y con el derecho he estado pues todos estos años, hasta hace 3 o 4, que mira, me iba valiendo, porque yo creo que nos vamos adaptando a lo que tenemos, efectivamente. Pero ahora ya me han dicho que cuando se me acabe,
porque no tengo en el bueno un 3%. Vaya. No veo las caras de las personas, no puedo coser, no puedo ver la tele. Bueno, a mí la tele no me importa gran cosa, pero yo quedarme sorda, no, que estoy con la radio todo el día. Marian, entiendo que a ti te gustaría también recuperar el sentido de la vista. Sí, pero yo lo que mejor, no le has dicho a la chica primera que si podía cambiar por un sentido pelo. ¿El pelo? Sí, el pelo. Mira, sí. A mí me dejáis calva y con todos los 5 sentidos que no tengo. No me extraña. Marian, abrazo fuerte que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber llamado. Vale. Adiós. Ignacio Crespo, creo que vas a tener que venir otro día también a hablar de los sentidos, ¿no? No he dicho lo que diría yo, pero bueno, me quedo sin el gusto. Te quedas sin el gusto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.